los fiscales del PETCA a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional con los expedientes para solicitar medida de coerción a los 10 imputados arrestados en los operativos de lo que se llamó la Operación Antipulpo. La Operación Antipulpo, que tiene estos 10 presos en el Palacio de Justicia. Bueno, ayer antes de que se venciera el plazo, se vencía a las 12 de la noche, minutos antes fueron presentados los documentos. Fueron 3 cajas plásticas grandes, llegaron en varias jipetas negras, mucha seguridad para proteger esos documentos de muchísima importancia y de impacto para la estabilidad democrática del país, y bueno, fueron entregados ayer. No se tienen documentos todavía conocidos del expediente, se entiende que en el día de hoy, esos son documentos que deben hacerse públicos. El magistrado José Alejandro Vargas tiene una visión de la aplicación de los procedimientos que entiende que a partir de él recibirlos, tiene 48 horas para decidirlos, por lo que la provisión de esta persona se prolongará un tiempo más, independientemente de lo que él decida sobre cada uno de los casos, pero hay que notificarle a las partes son los abogados. Se entiende que en el transcurso de la mañana de hoy los abogados deberán ser notificados, los abogados de los imputados, o los imputados notificados a través de sus abogados, y ya en cualquier momento comenzaremos a conocer lo que se trata. Yo he dicho que estoy ansioso por saber de qué es que a esta gente se le acusa, cuáles son los ilícitos penales que se le atribuyen a lo que se le atribuye haber incurrido. De entrada ayer ya por lo menos se nos suministró, no sé si la operación salió, la filtración de la Procuraduría o de la familia del doctor Freddy Hidalgo, pero ayer conocimos parte de lo que fue el acto de allanamiento, la orden con la cual se produjo el acto de allanamiento en su residencia en horas de la madrugada del domingo. Y la verdad es que yo espero que cuando llegue la hora de la acusación tengan un poquito más, porque el acto de allanamiento lo que plantea es que a este señor se le vincula a una supuesta red que habría supuestamente malversado o había asignado, no la de malversación, una asignación de órdenes de compra al margen de los procedimientos establecidos en la ley 340, y habla de unos kits de Semana Santa por unos 20 millones de pesos que se compraron supuestamente en una emergencia que no era emergencia. Habla de unas compras de unos medicamentos exclusivos, supuestamente, que solamente lo podía vender una empresa. Todo esto es empresas de Alexis Medina Sánchez supliendo órdenes por unos 200 millones de pesos en 2 años, entre 2012 y 2014, al Ministerio de Salud Pública, siendo Freddy Hidalgo ministro. Se habla, así estoy hablando de memoria porque estoy buscando, no lo marqué lamentablemente, pero se habla, por ejemplo, esto le hablaba de unos kits de Semana Santa, eso se regalan en los peajes, entre los dos, eran 2 órdenes, sumaban entre las dos unos 20 millones de pesos. Se plantea también una serie de operaciones que se habrían hecho entre, dije 2014, no, en 4 años, 2012-2016, de supuestamente operaciones que se habían hecho, compras que se habían hecho a través de Salud Pública, cuando un decreto decía que esas compras debía hacerla Promesecal. Le dije también de un medicamento que supuestamente decía, o la orden de compra que era exclusivo, que había comprado exclusivamente a esa empresa de Medina Sánchez, pero que habían supuestamente otras empresas que también lo podían proveer. Bueno, es por ahí que se va el asunto. Básicamente, violaciones a la ley 340, que en ninguna de sus partes establece sanciones penales. La sanción más grande que establece la ley de compras y contrataciones públicas es la suspensión definitiva o temporal del funcionario o de la empresa. No habla de apresamientos, pero es evidente que tampoco los excluye si cualquier violación a la ley incluyera también sanciones penales, lo que no está en el acta de allanamiento. Las sanciones penales a que se le acusa al señor Hidalgo no está en el acta que un juez autorizó, y ahí yo ven, ahí la crítica más va sobre todo a los jueces, y por eso aquello de que más vale
un metro de juez que es un kilómetro de ley, usted puede escribir toda la ley garantista que usted quiera. Y si un juez le da la gana de violarla o de no preservarla, porque miren, yo no sé quién fue que firmó ese acta de allanamiento y no quiero entrar en juicio de valor, pero por eso, por lo que aquí se presenta, autorizar que vayan a allanar una casa de una gente con domicilio conocido y reconocimiento social a las 2 de la madrugada con un batallón, yo pienso que hay que tener también, además de la ley, un poquito de aplicación de la misma y las garantías para la gente. Pero bueno, yo reitero lo que dije desde ayer y por eso estoy esperando con ansias la presentación de la acusación. Estaba esperándolo ayer y la espero hoy para ver cuál es entonces el caso, cuáles son las acusaciones formales que se le hacen a cada una de estas personas en esta supuesta operación antipulpo, que ya voy viendo, porque por un lado aparece aquí, en este caso se mencionan a Alexis Medina Sánchez, al señor Remosén, que hablan de Contraloría, que él también fue que autorizó unos pagos supuestamente de estas operaciones, a quien esto le atribuyen, este acta de allanamiento le atribuye ilícitos, y al caso de Alexis Medina Sánchez. No sé cómo que van a mezclar el pulpo, el tentáculo que va a entrar al Fomper, por otro lado, y el tentáculo que va a entrar por otro sitio. Entonces estoy esperando de verdad y espero que en el transcurso de las próximas horas, ojalá y sea antes de que se acabe el programa, nos puedan hacer llegar a alguna gente que lo tenga, los documentos, por lo menos las actas formales de acusación o de solicitud de medida de coerción, que tiene que incluir los elementos, digamos, más elementales de la acusación. Tiene que incluir los ilícitos de lo que se le acusa y las pruebas más básicas, esperando, ¿verdad?, que una investigación más prolongada aporte más, pero por lo menos lo más esencial, lo más elemental, que usted debe presentarle a un juez para solicitar que un ciudadano o ciudadana vaya a una prisión, a pagar con cárcel, una medida tan punitiva, ¿verdad? Tiene que haber elementos que sean realmente de importancia para indicar que esas personas tienen algún tipo de culpabilidad en hechos materiales graves. Desgraciadamente así es que opera, antes y ahora. Pasó antes y pasa ahora y es posible que siga ocurriendo después. El Ministerio Público hace la petición al juez para este tipo de cosas y no pone todos los elementos porque se los reserva para el juicio de fondo. Cuando solicita después de que la persona es detenida o es allanada, la medida de coerción igual pone algunos de los elementos que entiende el Ministerio Público que puede poner para que el juez de atención permanente pueda coger la más gravosa de las medidas de coerción, que es la prisión. Lamentablemente así ha operado y creo que en este caso tampoco va a ser la excepción, repito, de manera lamentable, porque es evidente que la prisión o la privación de la libertad es la más gravosa de las medidas que se pueden solicitar y hay casos, y este no es la excepción tampoco, en que el proceso de investigación puede llevarse a cabo sin que necesariamente el ciudadano, la ciudadana, tenga que ser apresado. Puede llevarse a cabo la investigación y cuando se determine que hay culpabilidad o hay condena, pues se llama al procesado y tiene que cumplir su condena. Pero aquí hay, como ha habido antes, en el caso de Bre, por ejemplo, para citar un caso, aquí hay una necesidad también de complacer el morbo y de darle a la gente un poco de lo que pide. Y la gente, y de eso hemos hablado, la gente ha estado pidiendo que haya sanciones. Hay un grupo de entidades que se han estado pronunciando. Aquí veo en la prensa hoy, por ejemplo, una reiteración que hace el movimiento Participación Ciudadana, que entiende que el gobierno se ha quedado corto y que no es con lo relacionado, que tiene que ir directamente a la cabeza de figuras que entiende Participación Ciudadana deben ir presas, con motivo o sin motivo. Le diga que Danilo ya, porque que lo diga con nombre y apellido. Con motivo o sin motivo. Andamos por las ramas, eso hay que ir directo. Bueno, pues este proceso no se va a detener. Yo de verdad que a uno le apena. Yo en términos personales debo decir que pienso en los imputados, pienso en la familia de esta gente, sobre todo en la familia. Eso le genera una situación compleja, eso le genera una cuestión muy penosa. No puedo dejar de pensar en eso, como antes pensé lo que han pasado por estos procesos. Uno espera, yo de manera particular espero que estos procesos se lleven de la forma más adecuada posible para que la población
no termine como ha terminado en otras ocasiones, frustrada porque dice, bueno, pero pensábamos que había un caso y finalmente lo que se trató fue de hacer un daño a la reputación de Juan, a la reputación de Pedro. Yo quiero esperar, ¿no? Quiero ser cauto en este tipo de cosas y dar el tiempo que se le debe dar a cualquier proceso parecido para que el tiempo diga después qué cosa se hizo bien, qué cosa se hizo mal. Y la única sugerencia que pienso que debo hacer en este momento es a las autoridades de que actúen con la prudencia debida, porque de hacer lo contrario, esto se revierte. Sí, tú sabes que anoche pude ver las imágenes bastante tarde, fue como las 11:20 de la noche que llegaron Casi a a medianoche. con 3 combos de esos plásticos grandes, cargados por gente fuerte, o sea, 3, y entraron directamente a la oficina de la fiscalía. Estaba allí toda la prensa, estaba un ambiente bastante tenso, porque de una u otra forma se pudiera haber conocido, pero lo que correspondiera a la entrega de esa documentación, lo que ustedes plantean, sustentar de qué. Entonces, no será hasta hoy que puede establecerse qué tipo de medidas de coerción se van a establecer. Hay muchas conjeturas con esto también, con las medidas de coerción, y por ahí se define también el nivel de las cosas, porque hay que recordar que las medidas de coerción, aunque la gente no lo quiera entender, se refiere a prever que el que está ahí señalado no pueda escaparse, no se pueda ir, o que constituya un peligro para la justicia en base a la acusación, que se pueda... o que pueda eliminar los elementos las de prueba pruebas que posteriormente se deban presentar como acusación formal. Entonces se conjugan ambos elementos, tanto para obstrucción de pruebas como para fuga. Entonces, en cada uno de estos imputados hay de diferentes niveles. Personas que, como bien señala esa nota que ha aparecido ahí, referida a salud pública, a un tramo de salud pública, un poco arroja luz que tiene que ver con compras que se hicieron en ese ministerio. Ya Oscar acaba de dar los detalles, y que fueron firmadas tanto por el ministro de Salud Pública, violando el tema de las urgencias o contraviniendo la ley, y que también fueron firmadas por el ex contralor Hermosen, y se cita el periodo que fue precisamente del 2012 al 2014, y el hecho que se señala ahí específicamente el 2003. Pero por igual intuyo que este no será únicamente el caso, sino que habrán de existir otras situaciones en esa, porque aprendí, inclusive con el caso de Odebrecht, algunos que para el allanamiento, para este proceso inicial, no están obligados a entregar todas las pruebas, o sea que puede haber un cúmulo adicional, pero hay que esperar a ver qué va a ocurrir en las medidas de coerción y en ese aspecto preliminar de este proceso. Hay la observación que hace Oscar, creo que interesante, a la gente le interesa saber cómo se vincula este grupo de 10, porque no solamente está la OISOE y el Ministerio de Salud Pública, porque la OISOE ha tenido participación y la tuvo con la adquisición de equipos para el tema de los hospitales. OISOE era una unidad ejecutora, constructora de obras a la que le dedicaron o a la que le asignaron los 50 y tantos hospitales que iniciaron su remodelación en la gestión de Freddy Hidalgo como ministro de Salud Pública, y tenía, además de la parte de la construcción, se involucró en la adquisición de equipos médicos de alto costo que se llevaban a los hospitales. Yo no puedo olvidar, recuerdo una transmisión que nosotros hicimos de un hospital en la Mata de Santa Cruz, en Montecristi. Este programa fue a transmitir una inauguración allá del hospital que se estaba inaugurando, y le tocaba, lo recuerdo perfectamente, a la OISOE, le tocó no solamente la construcción, sino la parte de equipamiento, y vimos un hospital modernísimo. Entonces, parte de lo que se está sosteniendo es que la influencia de Juan Alexis Medina se utilizaron con la OISOE y para el Ministerio de Salud Pública para hacer operaciones irregulares a partir de violar la ley de compras y contrataciones públicas. En el caso del FOMPER, yo no tengo mucho detalle, por eso digo que interesante la observación que hace mi compañero Oscar, porque habría que ver entonces cómo se involucra el fondo patrimonial de las empresas capitalizadas en operaciones similares, que es la razón por la que está detenida
Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana también del expresidente Danilo Medina, que operaba como vicepresidenta de Fomper, Fernando Rosa, presidente, y ella como vicepresidenta de Fomper. ¿Qué operación habría hecho el Fondo Patrimonial de las empresas reformadas o capitalizadas que han involucrado también a Juan Alexis Medina Sánchez, que le señalan como el jefe, como la persona que se benefició y que corrompió todo ese esquema o que hizo todo ese entramado para tener beneficio él y sus empresas? Esa parte yo no la conozco y me imagino que la habremos de conocer, si no en esta parte del proceso, en algún momento tiene que salir. Y lo de Pedro Rafael Hermosén, que era Contralor General de la República y que habría sido la persona que facilitaba los pagos y que se habría beneficiado según lo que ha trascendido de la operación. Hay que recordar, quizás... Pero hay que ver, don Dani, perdóname, si es un mismo expediente, o sea, si no es si el caso del Fomper no es uno aparte, y si el caso del tema de salud pública con el ministro Hidalgo sería otro. O sea, no, lo que desconozco ahora mismo es si es una sola estructura, o sea, si lo que ha solicitado ahora, o si lo que identifica el Ministerio Público, si la acusación que está haciendo, que la desconocemos formalmente hasta el momento, es un solo expediente, o si son dos casos, el apresamiento de estas 10 personas. Eso es lo que digo. En el momento, nosotros todos tenemos desconocimiento de el esquema, porque habrá que explicar cómo operaba el esquema. Eso puede tener un denominador común. El caso del Contralor General de la República, que es el que autoriza los pagos, que opera la Contraloría como órgano de control interno de la Administración Pública. En el caso de Hermosén pudiera ser, repito, un elemento común. Ahora, habría que ver entonces esa parte que cito, si es un solo expediente, que supongo que es un solo expediente, porque el nombre de la operación Antipulpo da la impresión de entrada, y eso hay que verlo, que era una persona que tenía tentáculos en diferentes instituciones del Estado y que operaba un mecanismo interno de control que se abría para él. Estoy entrando en el campo de la especulación a partir de lo que se está informando en la prensa. A partir de eso, bueno, ese órgano de control interno que operaba con un titular, que es el Contralor General de la República, habría dado facilidades fuera o violando la ley o los procedimientos para que ese tipo de cosas se produjera. Yo creo que hay que recordar, y este es un elemento que puede ser útil para nosotros que estamos entrando en este espacio un poco incierto todavía a partir de las pocas cosas que se conocen sobre el asunto. Decía ayer José Miguel Almonte Minier, que es abogado de Fernando Rosa, decía que en el allanamiento de Fernando Rosa no depositaron un solo papelito, lo allanaron y ni a él ni a su familia le dijeron nada, y eso le sorprendió. Como abogado de experiencia en estos menesteres, le sorprendió que no hubo una notificación, no dejaron ninguna acta levantada sobre, y lo apresaron 2:30 de la madrugada de sábado para domingo, según lo que él contaba. Un operativo que volaron las rejas. Fueron Sí. 2 camionetas, equipo SWAT con armas largas, volaron las rejas de su casa, tumbaron la puerta, tumbaron, digamos, le dieron tan duro el choque de la puerta que se la tumban y se lo llevan en un aparataje del carajo. Por eso digo, ese tipo de cosas no permite que uno sepa mucho, pero lo que digo... El asistente del Chapo mínimo. Lo que digo que nos puede servir para que nosotros entendamos si por dónde se pueden estar conduciendo las cosas es lo siguiente. A Freddy Hidalgo le sacan del Ministerio de Salud Pública en el año 2014. Ese hombre llega de manera sorpresiva, un buen día se va a instalar el gobierno del presidente Medina. El 16 de agosto en la mañana todavía no se tenía claro quién iba a ser el ministro, lo llaman de Cotuí, que venga aquí, lo llevan a Palacio, en Palacio le ponen un traje blanco para juramentarlo, no sabía que iba a ser ministro, pero resulta que 2 años después de asumir como ministro, le quitan. A mucha gente le sorprendió. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hubo versión, que hubo algunas operaciones raras ahí, y es la explicación que mucha gente... No tenía buena gerencia, fue lo que se dijo. Esa versión se manejó, pero yo en lo particular, en lo que conocí de ese ciudadano, me pareció un hombre correcto. A mí me pareció un hombre correcto. Y la forma en que vive, estoy hablando yo de lo que conozco, de la parte que lo que no conozco no lo puedo analizar ni lo puedo comentar. Pero en el caso de Hermosén también, le quitaron después también de la Contraloría General de la República. A Hermosén, igual, que la imagen que tenía de él hasta ese momento, y la sigo teniendo hasta prueba en contrario, era que era una persona muy eficiente, muy cuidadosa, pero el gobierno del presidente Medina, el presidente Medina le quita de Contralor.
O sea, a partir de eso yo digo, caramba, más o menos para momentos parecidos, no sé qué pasó, pero ya habremos de conocer en detalle la acusación, porque evidentemente que este es un proceso que va a ser abierto, todo el mundo va a saber de qué le están acusando y los imputados tendrán el chance de defenderse. De hecho, tienen buenos abogados, ya gente de mucho conocimiento del derecho y de una dilatada carrera profesional. Vamos a ver qué es lo que dicen de la acusación y cuál es la respuesta que van a dar los acusados. Una cosa, ¿sabes que a mí chiquito en mi casa, en educación doméstica, me enseñaron que una acción equivocada no justifica una segunda acción equivocada? Un error no justifica un segundo error. Por eso yo, cuando criticaba aquí lo de Odebrecht, lo critico esto ahora también. Y lo voy a criticar mañana también, si a cualquiera de los que están haciendo eso ahora le hacen lo mismo. Pero yo sí le pediría encarecidamente a la gente que está justificando esto, tantos periodistas supuestamente independientes, que son más PRMistas que el carajo, fíjense cómo están toditos metidos ya en nómina pública, o buena parte de ellos. Tanto a periodistas como organizaciones de la sociedad civil que dicen defender derechos, pero que al mismo tiempo están justificando esto por lo que le hicieron a doña Miriam, y yo protesté eso como nadie aquí tal vez, y lo que le hicieron a la gente de Odebrecht. Si están justificando esto con eso, que por favor en lo adelante dejen de llamarse defensores de derechos o que intenten defender derechos, porque el atropello de antes, el atropello de hoy son igualitos de malos, igualitos, no tiene diferencia. Y una cosa es hacer justicia, aquí todos tenemos sed de justicia y todos queremos justicia, no solamente justicia para que a usted le convenga, no justicia en sentido general. Yo quisiera ver jueces en mi país que le puedan decir a un fiscal que cuando le llegue una orden de allanamiento, como esa que le llevaron de Freddy Hidalgo, le diga, caballero, tráigame algo más sustentable. Yo quisiera ver eso. Eso es justicia independiente, no de boca para afuera. Son jueces que actúan con la libertad. Como dice Dani, es así, siempre ha sido así y va a seguir siendo así, lamentablemente. Y eso no es justicia independiente. Porque es que un juez tiene que tener la capacidad de decirle al Ministerio Público, mire caballero, tráigame algo que sirva. Sin que al mismo tiempo ese Ministerio Público le amenace con que le va a filtrar ese documento a un periodista que va a acabar con ese juez. Y el juez va a tener miedo. Que es una cosa que pasa. Entonces, sí, todos queremos justicia, pero justicia de verdad. No abuso, no atropello, no manipulaciones. No tener favoritos en la persecución de los delitos. En todos los delitos. No solamente en este, de la corrupción, en todos. Porque yo le garantizo a ustedes, y lo veremos, que esas 10 personas te van a tener de 6 a 12 meses de prisión en la costilla. Eso no se lo despinta a nadie. El Ministerio Público puede llevar confeti en la acusación. Nada. No te lances tanto. El estado de opinión que existe en la República Dominicana está al nivel de tal desafección con la gente que han sido encartadas en esto y con lo que representan, que la gente está aplaudiendo los abusos, que la gente ha ignorado incluso eso que ustedes vieron que le hicieron a ese señor. Y la gente no le importa y no lo entiende. Y yo lo entiendo desde el punto de vista de lo que es digamos, el pensamiento colectivo de muchas veces que se hace que las sociedades se enajenen. Pero eso no se justifica. Y los que hoy están aplaudiendo eso, que sepan que mañana le puede pasar a cualquiera, a un tío, a un primo, a ellos mismos. Porque cuando la autoridad se siente con la soberbia y el poder de hacer cualquier tipo de atropello de esta naturaleza sin consecuencia, bueno, pues lo va a seguir haciendo. Entonces, ese Ministerio Público está actuando así, a quien debo, pues tengo la información de que la magistrada Germán no ha estado al tanto de alguna de las cosas que están pasando aquí. Están usando de sombrilla, para no decir otra cosa. Ella ha estado un tanto alejada del día a día por su problema de salud. Entonces, este tipo de atropellos que están haciendo hoy, se están aplaudiendo, y el juez, que va a conocer esto mañana, si por casualidad aplica la ley y entiende, como debería entender, que esta gente, en la mayoría de los casos, tal vez no todos, pero en la mayoría de los casos, no representa ningún peligro para el proceso, y pueden seguirlo desde su casa. Si le entiende eso, y se atreve a darle una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, usted verá la jauría sobre él.
Participación Ciudadana es la primera que hace otra rueda de prensa criticando la libertad. Y la jauría detrás. Entonces el juez que conozca eso. Ahora mismo, yo no sé, tal vez en 6 meses cuando lo revisen el estado de opinión cambie. Pero ahora mismo, es para la prisión que van. Y van a buscar la forma de tirarle, y ya están diciendo que están en uniforme y cosas, porque tú sabes que también hay un manejo entonces mediático de las prisiones. Es que lo quieren poner, lo mismo que le querían hacer a la gente de Odebrecht, se lo van a hacer a estos. Le van a poner el uniforme de Najayo y lo van a meter para allá adentro. Le van a tirar fotos con el uniforme de Najayo, para estar en la prensa. A punto de que lo va a ver. Pero Najayo no tiene uniforme, el No, nuevo modelo. Najayo hombre, nuevo modelo ya. Oh, ya. Sí. Que era lo que querían hacer en su momento con los presos de Odebrecht. Dani recuerda eso mejor que yo. No lo que querían hacer, lo que hicieron a los presos de Odebrecht. Esperaban que la prensa bajara, y cuando la prensa bajaba, No. lo llegaron a pasear incluso, lo llegaron a pasear en un minibús. Sí, para No, que no, véalo. Pero querían ir más lejos todavía, recuérdese. Recuérdese que querían que le quitaran ese privilegio que estaban ahí supuestamente. Y el que hoy es asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, que no lo llevaran para allá atrás, doctor Santana. ¿Tú no recuerdas? No, pero perdóname, a la gente de Odebrecht le pusieron un uniforme, le pusieron un polocher verde y un pantalón jean, y lo firmaban desde afuera, y eso todo el mundo vio esas imágenes. Bueno, uniformado, pues la vamos a ver de con un nuevo. polocher verde y un pantalón jean que le ponían a ellos, a la Yo gente nunca de lo Odebrecht. vi, pues no fui allá. No. No, yo lo vi, lo vi en televisión. Ok. Y me tocó ir a ver a parte de los encartados, amigos míos, ahí yo, de las personas que vi, a Ángel Rondón, a Víctor Díaz, a Juan Temito Clemontaz, a Radamés Segura. Fui primero al Palacio de Justicia y luego fui a Najayo Verde, pero vi las imágenes de video, habían cámaras apostadas en árboles Sí. de Najayo, y desde ahí lo filmaban caminando. Bueno, pues y entonces, se publicaba más razón. uniformado. Pues entonces más razón. Uniformado. Se va a repetir el guión. Pero a mí no me... Se va a repetir el guión. a mí- Es el mismo Ministerio Público, ¿eh? A mí no me sorprende, yo lamenté mucho lo que ocurrió con Odebrecht y lo sigo lamentando, porque fíjense ustedes, hay gente de las que fueron afectadas que está en su casa hoy, pero esa gente pasó 4 meses en prisión. Entonces, después de que pasó 4 meses en prisión, nos dimos cuenta de que no habían elementos para acusar, y al no haber elementos para acusarle de justicia, entonces están en su casa. Pero se pasaron 4 meses presos. O sea, yo, eso que dije ayer, igual lo sigo diciendo hoy. Y lo de los periodistas que están en nómina pública, eso no es viejo, eso es de toda la vida. Hay periodistas en nómina pública y que celebran y aplauden. Los criticaban antes. Pero igual, o sea, esa parte Pero no lo malo que critiquen antes. pero esa Dani. parte no me sorprende, porque va a pasar y pasó. Lo que digo en este caso, y lo estoy diciendo para los funcionarios que están hoy, en este caso lo que en lo particular a mí me inquieta es que puedan llevar el proceso adecuadamente, y que lo puedan llevar adecuadamente para que no ocurra lo que pasó con Odebrecht. Ahí hay 8 gente, 7 personas que le archivaron definitivamente el expediente, pero le hicieron pasar el mal rato, le metieron 4 años en la cárcel, sus familias, todo lo que pasa a la familia cuando un acontecimiento como este se da. Entonces, lo que yo digo, lo ideal sería que se respete el proceso, que puedan tener los elementos de prueba que puedan garantizar condenas posteriormente. Si el que abusó de fondos públicos, si el que se llevó unos cuartos que no le correspondía, bueno, pues yo digo, yo lo apoyo siempre. Yo siempre voy a estar de acuerdo con la persecución de la corrupción, antes, ahora y en el futuro. Pero digo, pero este tipo de cosas debe hacerse con el debido proceso, porque la gente que está hoy administrando fondos públicos tiene también que tener garantía de que si se equivocó y metió la mano, le van a garantizar un proceso adecuado con toda la dignidad posible. Por eso yo digo, eso tiene que hacerse respetando el debido proceso de ley. Yo no quisiera que quedara algo sin digamos, que no quede claro lo que yo me refería con los periodistas en nómina pública. Yo no critico que estén los periodistas en nómina pública. De hecho, deben estarlo, porque hay un trabajo de comunicación que hay que hacer del Estado y requiere de periodistas que trabajen para el Estado. Y eso es bueno que pase. Yo no critico eso. Yo critico gente que se vendió como independiente, que se sigue vendiendo como independiente, que criticaba antes y hacía análisis periodístico y hacía cualquier tipo de crítica, muchas veces incluso abusiva y vil en contra de periodistas que estaban de alguna razón en nómina pública, y que hoy ellos están en nómina pública o sus familiares aparentan continuar con una supuesta independencia que nunca han tenido. A eso puntualmente me refiero, jamás a criticar que
gente que tiene toda la prensa o que haga la labor de prensa esté al servicio del Estado. Imposible. No, pero yo te entiendo, que lo que estoy diciendo es que nada es nuevo, nada es nuevo. Bueno, pero porque no sea nuevo, yo no sea nuevo no quiere decir que no puede decir. yo te entiendo perfectamente, pero digo, a mí no me sorprende nada de eso. A mí tampoco. El farsante está toda la vida suelto. La cantidad de ¿Será Silvestre el farsante? la cantidad de cosas que le dicen a uno. Pero eso es parte del ejercicio democrático, es decir, mire, yo aquí digo lo que yo quiera, y aquí Así es, cada señor. uno dice lo que uno quiera, y allá y acullá, usted dice lo que usted quiera. Así es. Yo de verdad Yo estoy curado de eso también. y uno aspira, es una aspiración que tengo, uno aspira a que en algún momento esto cambie. Por ejemplo, viene otra ola de apresamiento. Eso se está anunciando. Entonces yo digo que el asunto debe llevarse a cabo respetando el debido proceso. Insisto mucho en eso. ¿Sabe por qué? Porque si se demostrara posteriormente que lo que está ocurriendo es una persecución política, entonces bueno, y después cuando vengan otros y sean otros los que asuman la conducción del Estado, la dirección de la justicia, ¿qué va a ocurrir? O sea, es lo que yo digo, esto tiene que ceñirse a la parte estrictamente legal. Mira. A la legal. Porque si la gente descubre que otra cosa, si no se hace bien, entonces el problema va a ser diferente. El peor daño que se le puede hacer a este proceso de lograr, de buscar castigar a los culpables de corrupción es que no se lleve el debido proceso. Y lo quiero citar a propósito de que hay cosas que todavía se tienen que corregir. No sé cómo se filtran o si se filtra adrede, no sé, pero por ahí está anunciado una segunda Hola. ola o batida. Y esta primera se anunció y se ejecutó, entonces ya yo no tengo dudas de que vaya a ejecutarse. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar aquí? Miren, usted busca los editoriales hoy de todos los periódicos y están, como estamos aquí, conscientes de que hay que combatir la corrupción, pero en todos se pide que se cumpla el debido proceso. Y como viene una segunda situación, yo también veo que, por ejemplo, ayer en el programa, uno de los abogados, yo lo estuve viendo, cuando citó que creo que fue a Pagán, que lo detuvieron allá mismo en la saliendo de la Procuraduría. Entonces hay mecanismos que se pueden hacer de esa manera, o sea, porque ninguna de estas personas, cada vez que lo han llamado, han estado presentes Con ahí. un batallón, dijo que lo operaron abajo. Bueno. Y a Alexis Medina esperaron otro día en la mañana. Bueno, Que pero tuviera la prensa en el Palacio de Justicia para llevarlo esposado. entonces yo creo La noche entera amaneció en la Procuraduría preso. Y esperaron las 11 de la mañana del domingo, cuando estuviera lleno el Palacio de Justicia, para pasearlo por el frente de los periodistas. Amarrado. Antes de irnos a la pausa, hay una condición de salud. Ayer fue un médico a ver a Fernando Rosa. Fernando Rosa, que fue director de Smopert, parece que tiene una condición de salud. De hecho, cuando le vimos llegar, ahí están las imágenes que difundíamos ahora, él llegaba esposado y llegaba con un bultito en las manos, parecería que con los medicamentos que está consumiendo. Él tiene un tema de hipertensión, diabetes y además un tema de vitiligo que ya se conocía desde hace ya algunos años. Ayer fue un médico a asistirle. Ya ese tipo de cosas hay que verla porque si hay gente que tiene condiciones de salud especiales, pienso que en ese tipo de casos habría que tomar alguna medida. El juez de atención permanente pienso que es una razón válida como para que pueda tomar en consideración el caso de personas que tengan una condición particular de salud, sobre todo con esto del COVID. Una de las razones que se arguyó ayer se dio a conocer ayer para no permitir la visita de Lucía Yomaira Medina, que fue a ver a sus hermanos presos, era el asunto del COVID, que había un protocolo bastante estricto y que solamente se estaba permitiendo el ingreso de los abogados de los imputados ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es cierto que es un espacio pequeño ahí, reducido, y ayer decía... Eso no es un área para visitantes, no tiene que ningún visitante, Sí. ni que fuera hermana, papá, mamá. No Sí, tiene es visitante un de área nadie. muy pequeña, pero bueno, vamos a ver. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en breve.